Listo. Entonces, Valentina, muéstrenos lo que hizo del ejercicio. Ya, Ujú. listo. Listo, dale, cuéntenos qué hiciste, qué estás intentando. Bueno, yo hice una función pues que la llamé nombre y ahí pedí los dos nombres separados por la coma para poder que me lo convierta en el vector y lo mismo hice con apellido y acá lo capturé como para que quede ahí con ya el nombre completo. Completo significa nombre completo. Ujú. Y acá ya para que, ay, se me está descargando, para que mostrara. Entonces acá puse su nombre completo es nombre y el apellido acá de eso. Y acá ya junté todo en el main. El nombre, lo llamé nombre, acá completo y acá que tenga el nombre, el apellido y mostrar el resultado y ya. Y después llamé el main a lo último. ¿Y qué error te sucede? Pongo, o sea, me lo convierte en vector y después me dice esto. Subo un poquito donde dice cannot be arriba. Cannot access number before initialization. Dice que es en la línea 32. La idea es que aprendamos a leer los errores. Mira que dice at main, abajito, donde dice cannot access nombre, ¿sí? Abajito dice at main, o sea, en el main, ¿sí? En la función main. Y te dice say user Valentina document. Termine de mirarlo primero. Hasta el final dice completo.js 32 2.16. ¿Sí ves? Sí, ¿Qué significa eso? En el archivo que está en toda esa ruta se llama completo.js. ¿Sí? La línea 32, carácter 16. ¿Sí ven? Aunque la línea 32 no está y el carácter 16 menos. Y dice línea 37, 2.1. Ah, pues esta es de object. Vuélvalo a ejecutar a ver si nos vuelve a aparecer el mismo error. Listo. Completo, línea 26. Mire, entonces nos está diciendo en la línea 26. Recuerde que acá tienes una función que se llama nombre y como la variable, la constante también se llama nombre, deberías cambiar alguno de los dos. ¿Sí? Eso. Y en el result cuadra porque le está mandando nombre y apellido y le pusiste S. ¿cómo tía? Ahí cuando llamas a completo, entonces también van nombres y apellidos, porque ya no existe nombre y apellido. Ah, bueno, eso es otra cosa.
A mí se me repite eso como 4 veces. Voy a ver. No sé por qué. Y en result igual a completo, ¿cómo está la función completo? ¿Qué hace la función completo? Captura el nombre de acá, ese apellido y lo retorna. Bueno, Lo devuelve lo de que escribió. entrada entonces a completo, ¿qué le estás mandando? Eh, la variable nombre y apellido. ¿Y qué tipo de datos son? String. ¿Qué retorna la función apellido y la función nombre? ¿Qué retorna? Un string. Retorna un string. Sí. A ver, vaya a la línea 10. Dígame, ¿qué hace la línea 11? Le pide al usuario que ingrese 2 apellidos separados por coma. ¿Y la línea 12? Para que lo convierta en vector y lo separe con la coma. ¿Y la línea 13? Retorna el vector, o sea, todo. O sea que apellido retorna un vector o retorna un string. A un vector. Y abajo, vaya, vuelva al main. Cuando tú dices en la línea 27, constante apellidos igual a apellido, ¿qué hay en apellidos? ¿Un vector o un string? Un vector. ¿Y qué le estás pasando en la línea 28 a la función completo cuando le pasas apellidos? Un vector. Bueno, entonces completo está recibiendo un vector, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una dificultad porque el retorno está mal en la función completo, ¿sí? ¿Por qué está mal? Porque, suba un poquitico. Uno no puede retornar esto así. Nombre como apellido no es una forma de retornar, solo puedes retornar un valor, ¿sí? Entonces aquí lo ideal sería de pronto retornar un nuevo vector o retornarlo como un string, ¿sí? Pero el caso es que acá nombre es un vector y apellido también es otro vector. Si quieres juntarlos, tendrías que recorrerlo con un ciclo, ¿sí? No puede haber dos retornos. Al primer retorno ya la función se salió de ahí. Entonces, dejémoslo así un momentico que les quiero explicar para que ustedes mismos corrijan los errores ahorita después de la explicación, ¿sí? Sí. Entonces, déjalo como estaba. Dale control Z. Arriba, nombre como apellido. Arriba, ese. Nombre, coma, apellido estaba. Eso. Déjalo así y ahorita lo cuadramos. ¿Sí? Listo, gracias. Bueno. Mayra, muéstrame lo que hiciste. Listo, ya voy. Ay, ¿por qué me sale esa ventana? Allá. ¿Me escucha? Sí. Bueno, lo primero fue solicitar los nombres y los apellidos, ¿cierto? Con un PRON, una función que simplemente me ejecutara un PRON para que el usuario me ingresara esa información. En el Ok. primero le puse que me pongan 3 nombres separados por coma y en el segundo 3 apellidos separados por coma. Ya luego esa información la generé, la convertí en vector con la función split, ¿cierto? Que le dije que el separador iba a ser coma para que me cogiera y me convirtiera los datos en un vector. Ok. Luego mostrar el mensaje, ¿cierto? Entonces hice 2 funciones, una para nombres y otra para apellidos. Pues yo sé que esto no era necesario porque en la otra los muestro completos,
Pero para yo verificar que si me Probar. estuviera llegando bien los dos por separado, pues yo la hice. Donde una donde me muestran los nombres y otra donde me muestran los apellidos. Y acá ya los nombres completos. Yo lo que hice fue imprimir en las posiciones. Aquí yo sé que puedo mejorar el código con un ciclo, con un for, ¿cierto? Haciendo un recorrido para que se haga de manera dinámica. Y ya, y entonces cogí la función principal y ya llamé a las dos primeras que son con las que me trae el prompt, ¿cierto? Lo que ingresa el usuario. Y como eso ya se guarda en unas variables, ya llamo las otras solicitando la variable que me guarda la función que necesito usar. Y así Si hasta uno mira el mostrar. main de Mayra, dice constante tree names igual a get names. Ya de una vez sabe que obtiene 3 nombres de la función get names. ¿Sí o qué? Tree Sí. surnames obtiene 3 nombres de los apellidos. Array names, o sea que convirtió los nombres a un vector. Lo mismo con array surnames. ¿Sí? Show names. O sea, le pasa a show names para que muestre el array. Y lo mismo con show surnames. Y full names, digamos que se entiende un poco cuando uno lee el main, ¿qué hace? ¿Sí? La idea de ese main es como eso, que se comprenda cuál es el flujo del código. Vamos a mirar el de Paula. Ahorita corregimos, Mayra, era para ver cómo lo hicieron para poderles explicar qué cosas podemos mejorar. Listo, Maru, gracias. Listo. María, el tuyo. Ya se ve la pantalla. Sí, Bueno, yo creé dos funciones, una para solicitar los nombres, otra para solicitar los apellidos separados por comas. ok. Y en main creé una constante de array name, donde hago pues la separación de estos por las comas. No le había eliminado los console lo que estaba, pues que tiré para verificar que sí me está llegando la información correcta. Lo mismo con los apellidos. Y luego hice dentro de main un for para hacerlo pues un poquito dinámico. Y aquí creé la constante de full name para concatenar los nombres y los apellidos por cada iteración que hiciera. Y ya luego llamé a main. Aquí pues Listo. ya Acá había hecho la tenemos prueba. algo. Bien, Paula. Tenemos algo que las tres hicieron. ¿Qué hace la función getName, Paula? Solicita los nombres, ¿Y qué hace la función getLastName? solicita los apellidos. Y en código. En código, sí, me los solicita y los almacena y los retorna, tiene un retorno. Pero entonces, en el fondo, la línea 8 y la línea 11 son casi la misma. Sí, son la misma. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia, Mayra y Vale? Que una solicita nombre y la otra apellidos. Exacto. Esas son las cosas que nos hacen a nosotros ver que eso es una sola función y que necesita un parámetro. ¿Cuál? El message que va a ir dentro del prompt. Mm, Sí, porque en el fondo eso es lo que cambia y es un texto y un texto puede ser un parámetro en una función. Entonces, si yo repito una línea de código en dos funciones y la función es prácticamente la misma, pues las uno en una sola función y hago que la parte que cambia sea un parámetro. ¿Sí? Entonces, bien por ese lado, pero les voy a ir, vamos a hacer otra vez el ejercicio, ¿sí? Pero hagámoslo en un nuevo archivo porque lo vamos a hacer diferente. Y Maru, después de que... bueno, Hola, Leo, ¿tú tienes código? sí, yo tengo código. Ah, entonces Voy a venga, mostrar, muéstrenos. Sí, sí, muéstrenoslo, claro. como para que viera pues y mirara a ver qué sirve de ahí. La manada no me dio pues,
no No, me dio pero la nada. idea es ver qué intentaron hacer. Bueno, yo intenté hacer lo siguiente. Yo de una vez dentro de esta misma función llené el vector. Esa fue la diferencia. Aquí lo hiciste con Solog, pues como para aprobar que yo estuviera, pero bueno, eso no. Pero no le hice return, pues porque como lo hice con console log, entonces eso fue la diferencia. ¿Qué dice? Entonces eso, pedí los nombres y los metí en un vector y pedí los apellidos y los metí en un vector. Yo que estaba tratando de hacer lo de inicialmente lo que hizo Mayra, que era en la posición 0, póngame esto concatenado con esto. Eso es lo que traté de hacer, pues no me funcionó. No sé. Ok. Y después, como cuando me mostró Pablo, yo dije, bueno, era que yo puedo hacer más bien esto en un ciclo acá afuera y después llamarlo. Pues eso es lo que yo tengo que de pronto no hacerlo así, sino de una vez llamarlo acá con esta función, ¿cierto? Por name. Sí, sería lo ideal. Eso es como lo que traté de hacer, pero tampoco. Te Entonces, sobra ya. la llave de la línea 34 para que... Sí, lo que pasa es que ahí hice un ciclo por. Ah, bueno. Ah, pues, Sí, pero ya, sí, sí, incluso, sí, bueno, eso fue como, bueno, iba a meter también la función message por acá, show, pero tampoco veía como parámetros, me enredé realmente para mostrar los parámetros, ¿cuál era? Porque esto hay que darle realmente, lo que yo vi que hicieron el ejercicio que hizo Mario, por ejemplo, era darle una constante, ¿cierto? Mayra, y decirle pues un nombre, entonces FL, por ejemplo, FN, listo. Y este sería lo mismo, el full name, ¿cierto? Y aquí ya llamar esta FN. Era lo que me estaba imaginando por allá. hay que jugar con los parámetros de la función, ¿sí? Sí, eso es Y lo que con los no valores de supe. retorno. De pronto esa es la partecita que nos falta por comprender mejor. Entonces vamos a hacer otra vez el ejercicio. Vamos a hacerlo todos en un nuevo archivo, ¿sí? Pongámosle full name. Fullname.js. Listo. Y aquí entonces vamos a ir haciendo el paso a paso. Todos comprendieron cuál era el flujo de pronto que había que llevar. Lo que pasa es que al momento de hacer el código, de pronto Valentina tiene una confusión con el retorno, con los valores de retorno. Mayra lo hizo bien, pero mucha redundancia de código. Lo mismo Paula, mucha redundancia de código. Y le faltó de pronto hacer una función para que no estuviera el for ahí como tan sueltico. ¿Sí? Entonces, lo primero es, si yo analizo cuáles son mis acciones, lo mismo. Sí, entonces lo que pasa es que hay acciones y hay estados. ¿Sí? Los estados son, por ejemplo, lo que vimos la vez pasada, y adult puede ser un estado. ¿Sí? Pero en el fondo hay una acción que va y verifica si es adulto, entonces lo llamo así. Entonces, yo tengo primero que obtener una información. ¿Sí? Get data. ¿Cuál es esta información? Sí, unos nombres y unos apellidos. Ahora, que a esta información yo la debo convertir a un vector. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que puedo, dentro de esta misma función, obtener esa información y convertirla. ¿Sí me hago entender? No tengo que separarla tanto, o sea, una función de una línea que haga un prompt, pues puedo hacer el prompt en el main. ¿Sí me hago entender? Pero ya una función que haga el prompt, que devuelva un vector, ya está algo más construido. ¿Sí? Entonces,
En ese sentido, si nosotros vamos a pedir nombres y vamos a pedir apellidos, sabiendo que es un texto que escribe el usuario separados por coma, tanto los nombres como los apellidos, y de eso necesita un vector, se pueden ir a la misma función. ¿Sí? Ahora, de acá, ¿yo qué necesito? Retornar el nombre y el apellido de cada uno de esas personas. Entonces, tengo dos vectores. Yo puedo hacer un paso intermedio, que es convertir, ¿sí? Como lo estaba intentando hacer Leandro, como propuso Mayra una parte, pero no la completó. Sí, puedo convertir, o sea, puedo generar un nuevo vector que ya en vez de tener una lista de nombres y una lista de apellidos, yo tenga aquí la lista de nombre y apellido. Nombre, apellido, coma, otro nombre y apellido, y así, ¿sí? Entonces, lo que aquí era Paula Alzate, en este nuevo vector está como un texto que dice Paula Alzate, ¿sí? Lo que aquí era Mayra Giraldo, en este nuevo vector está como un texto que dice Mayra Giraldo. Y lo que aquí era Valentina Sierra, ¿sí? En este nuevo vector está como un texto que es Valentina Sierra, ¿sí? Entonces, lo que eran dos vectores lo convierto a uno, ¿sí? Y lo puedo retornar. Ahora, después de esto, voy a mostrar. ¿Qué voy a mostrar? ¿Qué iría yo a mostrar acá? Los nombres y los apellidos. Como sé que esto está en un vector, entonces aquí es donde yo vengo y hago un ciclo para que me recorra ese vector y me muestre los tres ítems. Entonces tengo una función, otra función y otra función. Obtener los datos, convertir los datos a vector y mostrar. ¿Cómo haría la solución? La idea es que miremos esta, pero ahorita ustedes van a ir a corregir sus ejercicios con la idea que ustedes tenían, pero le van a mejorar. No es que van a hacer exactamente lo mismo, simplemente a darle una mejorita para que ustedes vean en qué parte del código están fallando. Entonces, esto es full name. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una función, ¿sí? Que muestre un prompt y devuelva un vector. Simplemente función que muestre un prompt y devuelva un vector. Entonces, función. ¿Cómo, mi amor? Ah, sí, mi amor, claro. Vamos a traer el prompt. Listo. Entonces voy a decir get la llamar get data vector, ¿sí? O array. Get data array, ¿sí? Entonces esto va a recibir message. Vamos a reducir esa petición del prompt con diferentes mensajes ahí llevándolo como parámetro dentro de la función. Entonces yo qué digo, vea, voy a retornar de una el prompt con el message punto split por coma, ¿sí? Entonces ya esta función lo que hace es que me permite solicitar datos al usuario y devolverlos como un vector, ¿sí?
¿Cómo es que escribo? Pedir datos al usuario. Give. Parámetros, message. Es un string. ¿Sí? Y si quiero ponerle un detalle, le digo message to show. ¿Sí? Mensaje para mostrar al usuario. Y esto retorna un array. Ahora, la segunda función. Enlace asterisco y vuelves a poner asterisco. Y enter. Ujú. ¿Entendemos así a simple vista lo que hace esta función o queda complejo? Lo que pasa es que ya cuando lo hagas en el main, me imagino que es donde le pone el mensaje, ¿cierto? Claro. Que incluye los nombres. Bueno, ahí sí es claro. Es que no te entendí ahora cuando me decías que era lo mismo. Entonces yo, pero ¿dónde sabe él que es un nombre o un apellido? Pero sí, ahí sí es un texto, sí. Y el Es un vector es texto. un, y el vector es la concatenación de dos textos. De lo que de lo que ingresa el usuario. Si el usuario no ingresa comas, pues paila. ¿Sí? Ah, sí. Pero entonces vamos a decir que el usuario va a ingresar comas. Entonces acá él va a devolver un vector con cada uno de los ítems que el usuario separó por comas. ¿Sí? Ahora la segunda. ¿Cuál era la segunda? Convertir. ¿Sí? Function. Entonces voy a poner... esto sería convertir los dos vectores a un solo vector. ¿Sí? Entonces pongámosle get full name array. ¿Sí? Voy a obtener el nombre completo en un vector. Entonces, si uno sabe lo que hace la función, de pronto el nombramiento se le da más fácil. Ve, ¿qué va a hacer esta función? Ah, bueno, va a organizar los dos vectores para devolver uno con los nombres completos. Ah, bueno, entonces, full name array. Sí. Y get es porque lo voy a obtener. Una cosa es get, obtener, y set es cuando voy a establecer un valor. Pero en el momento, pues, digamos que get queda bien. ¿Qué necesito para que esto funcione? ¿Sí? Si necesito dos vectores, ¿dónde yo conecto esos vectores? Yo estoy haciendo solo la función. Debo pensar en que la función sea independiente. ¿Sí? ¿Cómo hago que esa función sea independiente? ¿Dónde le llegan esos dos vectores? Esos dos array. ¿Cómo los conecto ahí? Le llegan como, ¿cómo es que se llama? Ay, se me fue. Parámetros. Como parámetros ahí al inicio. Epa. Entonces yo Por acá ejemplo, digo, yo inicialmente puse N1, L1, por ejemplo, el nombre, nombre y las, bien, pues, las pero es que, name. pues, que no me daba, pues hasta ahí llegué. Ujú. Pero entonces nosotros vamos a suponer, entonces nosotros digo, bueno, necesito que esta función sea independiente. ¿Qué necesito? El vector de nombre es el vector de apellidos para poder que sean uno. Listo, entonces voy a hacer que acá me reciba array nombres, ¿sí? O array names, ¿sí? Y también va a recibir array last name, ¿sí? Apellido Mayra, yo creo que también se usa mucho last name, apellido.
Sí. Entonces, tengo un arreglo de nombres y un arreglo de apellidos que voy a necesitar. Por eso es que uno dice que los parámetros de una función son los valores iniciales de esa función o los datos de inicialización. ¿Por qué? Porque donde yo no los tenga acá, pues difícilmente puedo desarrollar de manera independiente lo que viene aquí adentro. ¿Sí? Tendría que depender de que el nombre exista por aquí afuera y relacionarlo internamente, pero yo quiero que esa función sea independiente. Entonces, por eso es que yo llego y le pongo los dos parámetros. Miren que con lo que yo tengo que hacer internamente ya sé que necesito dos parámetros, porque necesito unir un vector de nombres con un vector de apellidos. Solo esa función necesita hacer eso. ¿Cómo hago que esa función lo haga? Sabemos hacer un ciclo for, ¿sí? Como ArrayNames y ArrayLast va a ser del mismo tamaño, porque el usuario nos va a ingresar 3 nombres separados por coma, 3 apellidos separados por coma, con que recorramos en base a uno, ya podemos acceder a la posición de los dos. Recuerden que la idea es hacer un for para tener los índices, ¿sí? Entonces yo tengo para let y igual a 0, punto y coma, y menor que puedo usar ArrayLast o ArrayNames, cualquiera, es el mismo. Pues no es el mismo, van a tener el mismo tamaño. ArrayNames.length, ¿sí? Punto y coma y más. Ya aquí programé que haga un recorrido, ¿sí? ¿De qué? De la cantidad de ítems que haya en ArrayNames, suponiendo que va a ser el mismo de ArrayLast. Ahora Maru, que... ahí en punto le pusiste fue coma. Ah, gracias. Bien. Ahora, ¿qué necesito? ¿Cómo hago yo para unir nombres y apellidos en un solo vector? Pues que quede el primer nombre de ArrayNames y el primer nombre de ArrayLast en la primera posición de un nuevo vector. ¿Qué necesito? Si digo de un nuevo vector, entonces, ¿qué necesito? Las posiciones. Digamos que las posiciones necesito los arreglos, ¿sí? Y las posiciones están en I. Pero entonces, ¿qué necesito para guardar eso en un nuevo vector? Ah, una variable. No, Ajá, necesito el el vector, almacén. ¿sí? Necesito el vector donde las voy a guardar. Entonces, aquí arriba, no adentro del for, no lo voy a decir let new, acá, no, afuera, porque si lo hago aquí adentro se va a sobreescribir y va a quedar con el último ítem, ¿sí? Tiene que ser por fuera del ciclo. Yo digo, vea, let array full, ¿sí? Va a ser igual a un vector. Así defino que esto va a ser un vector vacío. A la final, ¿qué voy a retornar? Voy a retornar ese mismo array. Sí. Y acá, ¿cómo haría yo? ¿Cómo haría yo para unir nombres y apellidos? Catenando las posiciones como lo hacía, pues, por ejemplo, array full name en la posición I es igual a ¿cuál es ahí? Array names en la posición I más un espacio, ¿cierto? Dígala, termínala. Es Igual. igual. Array names en la posición I más un espacio para que queden separados. Comillas, espacio. Ah, comillitas. Sí, espacio. Y luego más array last en la posición I. Sí, es que sí sabía cómo Leandro. No, es que no me daba. O sea, yo lo hice manualmente, no corriéndolo, como lo hizo, pero no me daba. Y bueno, y ahorita con el I
Ya vi que es que no me estaba dando, era porque estaba poniendo coma y no punto y coma. Es que mira que uno necesita practicar para saber qué es. Bien. Entonces, mire que esta función, lo mismo, esta función trabaja de manera independiente porque tiene sus parámetros, que es ArrayNames, un vector, ¿sí? ¿Qué es ArrayLast, otro vector? ¿Qué retorna esto? Un nuevo vector, ¿sí? ¿Y qué hace esta función? No, eso no convierte, esto es return names. Sí. Entonces yo digo, vea, esta función lo que hace es devolver un nuevo arreglo con los nombres completos, uniendo las posiciones de los nombres con las posiciones de los apellidos. Ahora, la última función, ¿cuál era? Main. Mostrar. Mostrar. Show full name. Entonces, eso es una función. ¿Qué debía hacer esta función? Tomar el, el valor de, o sea, mostrar una lista. Realmente lo que vos decías es una lista, Ujú. ¿cierto? Pero entonces ¿De qué? de nombres completos, nombres con apellidos. ¿Y dónde están los nombres? Están en la función getFullArray, ya después en ArrayFull, que fue lo que retornó el coso. Ujú. Entonces el parámetro es ArrayFull. Entonces aquí tengo un array. Puede ser array full o como lo quiera nombrar. Tiene que ser el mismo, no importa que sea el de arriba. No le tiene que llamar igual. Estos son independientes. ¿Cuál es la base para esta función? Un arreglo. ¿Qué va a tener? Strings. ¿Sí o qué? Y a la final, ¿qué va a hacer? Recorrer e imprimir lo que haya ahí. A la función no le importa si hay nombres, apellidos, frutas, lo que sea, no le importa. ¿Sí? Lo que le interesa es que va a imprimir los ítems de un vector. ¿Sí ven? Entonces, de esta manera estoy generalizando la función. Yo puedo necesitar una función que me concatene dos arrays. Sí, aquí la llamé getFullNameArray, pero yo puedo decir concat2arrays. Sí, y ahí ya sería, digamos, más genérica, más genérico el nombre. Sí, acá porque lo estoy haciendo específico para este ejercicio. Pero si yo la fuera a utilizar muchas veces en diferentes momentos, pues le doy un nombre más genérico. Entonces aquí, show full name, ¿sí? Acá, esto se puede llamar show items of array, ¿sí? Mostrar ítems de un arreglo, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito? Recorrer ese array. ¿Cómo lo recorro? Con un for. Entonces yo digo, vea, let y igual a 0, punto y coma. Y menor que
array. No array full, array, que es mi parámetro. Punto length, punto y coma y más. ¿Y qué voy a hacer? Console.log de array en la posición mi. Eso es lo que va a hacer mi función. Mira que ahí tengo las tres funciones que van a interactuar en mi main. ¿Sí? Porque yo no puedo retornar varios valores acá separados por coma. ¿Sí? Porque el retorno es un solo valor que se obtiene cuando se llama la función. Pero ese valor puede ser un vector. Entonces yo puedo guardar en un vector la información que yo quiera retornar. O sea, si quiero devolver varias cosas, pero tiene que ser un elemento, ¿sí? O un dato booleano, o un dato numérico, o un string, ¿sí? O un vector, pero tiene que ser una sola cosa, ¿sí vale? Sí. Bien. Entonces, ¿esta función qué hace? Show full name. Entonces esto imprime ítem, sí, imprime cada ítem de un vector. Miren que acá ninguna de las funciones sabe con qué va a trabajar, ¿sí? Nosotros las nombramos, intentando que fuera, ¿sí? Pero no saben que ellos van a trabajar con nombres, con apellidos, con frutas, con números, no les interesa, ¿sí? Si yo le mando a esto un array de números, pues me imprime los números. Si yo a esto le mando un array de, no sé, frutas y colores, me imprime las frutas y los colores, me concatena sandía verde, ¿sí? Y si yo a esto le mando cualquier mensaje, igual, va a mostrar el mensaje y me va a devolver un vector, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a la función main. ¿Qué es lo primero? Voy a necesitar el vector de nombres y el vector de apellidos con esta función getDataArray. Entonces, acá es donde, como tengo un retorno, ¿sí? Ya sé que esto me va a retornar un vector, pues acá defino mi variable para capturar ese valor que me retorna la función. Constante. A names lo voy a poner de array. Igual a getDataArray. Y le voy a pasar acá, decir, escriba tres nombres separados por coma. ¿Sí? Esto, pues si lo quiero entender mejor, pues bueno, le pongo un paréntesis y le digo por coma. ¿Sí? O escribo la palabra coma, como quiera. Y aquí tengo la raíz de nombres. Y lo mismo para las names, ¿sí? Entonces, escriba tres apellidos separados por coma. Entonces, miren que es muy diferente esta función que retorna un dato en un formato a decirle prompt. Retorna el prompt, pues si yo voy a tener una función para que solo retorne el prompt, pues le hago un prompt acá. Le digo, hey, prompt tal cosa. Ya la función prompt hace eso. ¿Para qué voy a hacer una función que haga lo mismo que hace la función prompt? ¿Sí me hago entender? Sí. Sí.
Bien. Sí, sí. Entonces es como dicen, no invente la rueda ya está inventada, ¿sí? Inventemos otras cosas. Tenemos la rueda, ¿qué más podemos hacer con la rueda? Una bicicleta, sí, un triciclo, ya la rueda está. Después de obtener los datos, ¿qué necesito? Convertirlos en un solo vector. Entonces voy a decir, va, constante, full names, la voy a llamar, va a ser igual a get full name array. Y le voy a poner a esto una A array full names, ¿sí? Como para indicar que es un vector. No es necesario, pero mientras estamos aprendiendo es válido para que nosotros estemos como pendientes del tipo de datos que estamos trabajando. Ya a futuro, pues uno simplemente pone full names y sabe que es una lista porque viene en plural, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esto dice, ¿cómo se llama? Get full. Get full names array. ¿Quién recibe full names array? Dos arreglos. Uno de nombres y otro de apellidos. ¿Dónde los tengo? Acá y acá. ¿Sí? Entonces se los mando. A names, a last. ¿Sí? No es que acá yo no pueda hacer el for, sí, no es que no pueda hacer el for y hacer todo, pero lo ideal es que sí esté, digamos, como un código más compuesto, sí. Entonces, si puedo hacer una función y llamar esa función, pues es mejor hacerlo, porque digamos que tiene un tratamiento, hay un for de por medio, ¿sí? Entonces lo puedo llevar a que una función lo haga. Entonces, tengo partes de mi código asignadas a funciones porque son tareas que pueden ser repetitivas, ¿sí? Tengo una función que me obtiene los datos y me vuelve un vector. ¿Cuántas veces lo necesito? Lo necesito 2 veces. Entonces, por eso no hace funciones, para no repetir el código. Tengo una función que me comparte, que me convierte 2 arrays en uno, ¿sí? ¿Cuántas veces lo necesito? En este momento lo utilicé una vez. Puede que en un código más grande lo necesite usar varias veces, por algo es una función. Y si lo uso solo una vez, pero me queda bien estructurado mi código, es válido, ¿sí? Porque eso dice que a futuro yo puedo escalar más fácilmente este proyecto, este código. Si a futuro yo necesito implementar algo parecido a este main, yo ya tengo las funciones aparte, ¿sí? Por último, vamos a mostrar, entonces le digo show, show full name. Si ustedes se dan cuenta, este último show normalmente no tiene retorno, porque hace un console log, ¿sí? Y acá le digo, ¿qué necesita? Un array. ¿Cuál es el array que yo le voy a mandar? A full names. Y ya por último, llamo a la función para poder que se ejecute ese código. Y ahí ya lo tenemos. Yo tenía la esperanza de que alguien hiciera esto. Pero lo que hicieron, bien, me deja contenta. Porque lo lograron resolver. Vamos a probar a ver si está bueno o malo, más o menos. No de.
Enter. María Giraldo, Braulio Torres, Cris Giraldo. ¿Qué dice más? ¿Qué le imprimió Mayra? Solo los nombres y ya. No, no me imprime. Listo. Solo me funciona el PROM, no sé por qué. Oh, mira, Si llamaste la función get full array if show. eso estoy mirando a ver si me faltó algún. Miren los valores de retorno. Full name array sí tiene retorno. No, mira. Sí, retorno, array fault. Sí, ese está bien. ¿Lo baja Maru? Pues mira, ese está bien. El otro. So, Mire sí, si está guardo lo bien. último que escribió. Y si no, compártanos porque lo probó. Compártanos, porfa. A los demás si les funcionó, tienen errores. A mí no me saca nada. Estoy mirando A mí todo. sí me imprimió bien. Leandro, llame la función abajo, al main. Sí, ya. Se Me bloqueó. muestra. Y vale. Sí, me dio. Mayra, compártanos, porfa. Vamos a ver. Es que estoy verificando, bueno, O si quieren nos comparte el Leo. Me dice que no puedo compartir. Ah, espera que ah, Mayra ya lo cogió. hágale. Ah, bueno, entonces compártanos Leo. ¿Qué pasa? Ya me sales. A ver. Get array, Mayra, yo creo return que le to pasa lo message. mismo que Leo. Escribe nombre y apellido si no pasa nada más. Sí, eso me Bájate Leo pasa. a ver. Bueno, mira. Get full name array. Ujú. Y baja. Y en el main. A full names. Miremos la función show full name a ver si está a recibir un array. Punto len gth. Falta la H en la línea 32. Ah, Mayra, mira si tú. Y en el console log, no debería decir array, ahí en sí, la 33. sí, acá. Tienes razón, acá es. Gracias, Paula. Sí, gracias, Mario. Ahí Mayra, tiene que mira ser. si tú. Yo lo tengo bien escrito. Venga, compártanos a ver. Ah, eh, ¿Dónde está para compartir? ah, Ah, espérame, Leandro. Espérate, Mayra, que a Leo no le funcionó. array, array length. ¿Por qué no me está dando? Él la traía incluso. Bueno. HT. A mí siempre me No, confunde esa este palabra, si H. este H o HT. Este H porque yo esa palabra me la aprendí porque me pasaba lo mismo y yo me la aprendí len gth. Sí, H. Bueno, entonces miremos. ¿Será que está llegando? Baja un poquito Bajo. al Tía, main. el link está mal copiado.
Ah, en la línea 21 también hiciste la misma. Mm. Mayra, revisa tú también en Get Full Name Array si el length está bien escrito. Sí, listo. Bien. Ahora sí, Muchas gracias a todos, ¿no? miremos a ver si encontramos el otro error. Hemos estado a pasar al chat de esas líneas para que no te quedes así. Maru, una cosita, pues solo de inglés que estás practicando. Cuando tú dices of, print each item of an array, como él viene desde un coso, no se dice of, sino from. From. Ah, es Sí, verdad. from an array, porque viene desde un array, no de un array. Entonces, para que siempre lo utilices así, Gracias. from an array, ya. From an array. Gracias, Leo. Súper. Amor, lo envié al chat. Para que lo puedas ver de ahí. Mayra, ahora sí puede compartir. Listo. ¿Qué será? ¿Qué será? Valentina, sé que tiene ojo. Return, mesas split, está bien. Sí, sacamos el main. Mayra, véala acá, en la línea 24. Dice array names en la posición I y es array full, porque lo que retorna es array full. Full. Sí, No es full name, no es full. le pusimos full, la línea No, 22. era que ahí lo tenés en la 22 como full, array full. Usted es el mismo. Es como lo llamaste en la 22. Ujú. Eso es entonces. Sí. Sí. Súper. Ahora, Listo, gracias. ¿cuál es la idea? Todos hicieron código y todos tienen algo por corregir. Entonces, la idea es que con base en este ejercicio que vimos, corrijan ese pequeño detallito. O sea, no tienen que volver y hacer el código igual a como lo hicimos. Solo corrija, por ejemplo, Mayra y Paula. Vamos a quitar la redundancia de la función, ¿sí? Paula, vamos a agregar una función mostrar. Mayra, vamos a organizar la función mostrar para que sea dinámica con el vector. De manera que si yo escribo 4 nombres y 4 apellidos, pues me imprima los 4. ¿Sí? Valentina, vamos a organizar el código para que retorne bien el nombre completo. ¿Sí? Leandro también. Amor, ¿y tú? Como no lo hiciste, ya lo tienes ahí. Ay, amor. Va a perder el curso. Está bien, vamos aprendiendo. Entonces les voy a dar unos minuticos para que lo corrijan y me muestren. ¿Sí? Compártanos la pantalla y le ayudamos. Listo. Nombre y apellido. Escriba los nombres separados por coma, escriba los apellidos separados por coma. Digamos que vamos a dejar las funciones así por el momento. Baje un poquito. Mostrar. Entonces acá en mostrar,
Lo que puedes hacer es recibir nombre y apellido, pero estos son vectores. Entonces ahí tienes que hacer un ciclo for para que lo recorra, ¿sí? Entonces dale clic ahí en la línea 20 donde está, dale enter y haces un ciclo for. Entonces nombre y apellido van a ser vectores para, abrimos los paréntesis. ¿Cómo es la estructura del for? Let espacio i igual a 0. Y te faltó la i. Punto y coma. Y menor que nombre.len, por ejemplo. Eso es mayor. Falta i, la i, vale, le te falta la i. Antes del menor, vale. Nombre.len para capturar el tamaño. TH. Punto y coma y más. Al final, abre las llavecitas y enter. Ahora la línea 24, póngala arribita en la 22. Ahí ya diría nombre en la posición I, ¿sí? Porque como es un vector, deja nombre. No, déjalo como estaba. Así estaba bien. Solo que agrégale nombre. Pues ponle nombre como estaba. Corchetes y para acceder a esa posición del vector. Y lo mismo en apellido. Ujú. Y ahora vamos abajo. Y ya, en la línea 33 te sobra ese mostrar porque ya la está llamando arriba. Puedes borrarla. Y en la 32 vas a borrar constante, resulta igual. Solo vas a llamar a mostrar. Eso. Ahí ya te debe funcionar. Error hay por ahí. Ah, te faltó el i. Y más. No olvides la variable. Vaya al for. Y más. Y. Guardamos y otra vez. Dale flechita arriba. La flechita del teclado. Eso. Ahora el otro. No sé por qué se repite 2 veces. Dos nombres. Volvamos al código. Vamos a la función nombre. Quité la función que se llamaba completo porque pensé que por No, eso se vale, lo que pasa es que tú en la repetía. línea 8 tienes un console.log a nombre y la estás volviendo a llamar. Es por eso, bórralo. Y en la Pues línea también está 16 acá. también.
Su nombre completo es Valenciera, su nombre completo es María Ospina. ¿Sí? ¿Qué se puede mejorar? Que nombre y apellido sea una sola función, ¿sí? Porque hacen exactamente lo mismo, como lo hicimos en el otro ejercicio. Pero entonces vamos a continuar, ¿sí? Listo. Leo, Paula, Gracias, sí. Mayra, ¿tienen alguna duda del ajuste que hicieron? No, yo no. No, no, está bien. Y Mayra, No. vamos. Listo, entonces vamos a ver un tema que se llama objetos. ¿Qué es un objeto? Aquí en la vida real. Cualquier cosa que no tiene vida o cualquier cosa, pues sí. Listo. Una mesa, una silla, eso es un objeto, no. Bueno, y como mesa, hablemos de la mesa. La mesa, ¿qué tiene? ¿Qué es la mesa? ¿Qué tiene? ¿Yo qué puedo hablar Patas, de la mesa? tiene 4 patas y Tiene tiene una 4 tabla patas, encima o una una cosa tabla. encima. Y clavos para pegar esas patas a esa mesa, pues a ese tablón encima. Listo. ¿Y Un eso cómo color. se le puede llamar? Voy a crear un archivo que se llama object.js, ¿sí? Y a esas patas, a esos clavos, a esa tabla, ¿cómo se les puede llamar? ¿Cómo, tía? Yo estoy hablando que tengo una mesa. Sí. Esa mesa me acaban de decir, vea, Son las partes de la mesa o son las los partes, componentes o partes. Los elementos de la mesa. elementos. Listo, tengo patas. ¿Cuántas? 4. Tengo tabla. Digamos, tablas, 1. ¿Sí? Puede que tenga 2 o 3, bueno, no sé. Clavos. Pongámosle 12. ¿Sí? 3 en cada una. 3 por 4, 12. Y entonces hablamos de que a todas estas cosas les estamos llamando. Pueden ser los elementos. Elementos, ¿qué más me dijeron? La parte, Partes. digo. Partes. Características, no, no. Esa es la que estoy buscando. Características. ¿Sí? Son características del objeto. Mesa es un objeto que tiene 4 patas, que tiene una tabla, que tiene 12 clavos, son características del objeto mesa. Ahora, ¿para qué sirve? Para que apoyemos cosas en ella. Listo, entonces, si lo decimos en infinitivo, Para que sostenga cosas. para apoyar, Sí. ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve? Entonces decimos, apoyar cosas, ¿sí? Sostener, Listo, sostener. Epa. Sostener, ¿para qué más? colocar, Colocar y sostener no viene siendo lo mismo. sí. ¿Sí? Estudiar, ¿sí? Comer, Para comer. Epa, cosas que podemos hacer, ¿sí? Entonces, ¿a esto cómo le llamaríamos? A Las esto, funcionalidades. funcionalidades, bien. Funcionalidades. Entonces, tenemos que un objeto tiene características o entonces les vamos a llamar atributos, ¿sí?
que los atributos son las características de ese objeto. Y tiene funcionalidades que se le llaman métodos. Métodos, ¿sí? Entonces, si yo les digo, bueno, voy a borrar todo esto. Tenemos objeto que tiene características y que tiene métodos, ¿sí? Entonces vamos a mirar. Un objeto es una representación de, puede ser como una categorización de algo, ¿sí? Que se puede desprender en características y métodos, sí, que tiene asociados características y métodos. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, la lámpara es el objeto, ¿qué características tiene? Que tiene un bombillo, que tiene unos cables, que tiene un botón para encender y apagar. Ok, eh, características, ¿sí? Bombillo, cables, tamaño, color, si es conector. una lámpara, no sé, tipo de luz, si es blanca o es amarilla, sí, todo lo que podamos desprender de lo que indica cómo es ese objeto, ¿sí? Y ahora los métodos, ¿qué serían? ¿Para qué nos sirve esa lámpara? Alumbrar. Para Alumbrar. alumbrar, ¿sí ven? Si yo fuera a hacer un programa que fuera una iluminación inteligente, ¿sí? Entonces, dentro de mi código, yo puedo estructurar mi código, aparte, digamos, de lo que hemos aprendido de funciones, yo puedo tener un objeto que tiene unas características y tiene unas acciones, que serían los métodos. Entonces, yo puedo decir, vea, tengo tantas lámparas, ¿sí? Eso tiene, cada lámpara tiene un método alumbrar. Cuando yo le llame ese método, va a alumbrar. Entonces yo digo, bueno, sería prender y apagar, ¿sí? Lo pongo más en contexto. Entonces yo digo, bueno, tengo este objeto lámpara, lo voy a prender. ¿A qué está asociado el método de prender? A pinchar el botón de encendido, ¿sí ven? ¿A qué está asociado el método de apagar? A volver a pinchar el botón o si hay otro botón de apagado, ¿sí ven? Entonces a la final son acciones que se van a ir ejecutando. Entonces, si yo digo, tengo un objeto persona, ¿cuáles serían las características o atributos? Esto debería ser atributos, pues ya escribí características. ¿Cuáles serían los atributos de ese objeto persona? Si es alto, bajo, delgado, de moreno, blanco. Entonces, alto, bajo, delgado. Entonces, en alto y bajo puede ir altura, ¿sí o qué? Ajá. ¿Qué tan alto es? Ya, si es muy alto, si es alto o bajo, ya yo lo evalúo con respecto a la altura, ¿sí? Moreno, entonces podemos decir, ve, tiene un tipo de piel. Eso se llama tipo de piel. Sí, pues El Raza, es un color. color. tipo de piel, Color, color de piel, pero sí es un listo. tipo. De ahí se puede sacar muchas cosas. Alto, bajo, puedo decir Con música textura. favorita, ¿sí? Color de ojos, cabello, color del Ajá. cabello.
color de ojos, color de cabello. Puedo decir La edad, número de dedos si quiero, sí. Edad, si tiene hijos, si es casado, sí. La familia, sí, quién es el papá, quién es la mamá, quién es el tío, el sobrino, el nieto. Todo eso lo puedo yo sacar. Ahora, si miro los métodos de la persona, ¿qué hace la persona? trabaja, Camina. estudia, Trabajar, estudiar, cantar, bailar, comer, bañarse y un montón de cosas más. ¿Sí o qué? Entonces, esto es para decirle que nosotros somos objetos. Muy bien, nosotros somos objetos, ¿sí? Y entonces, la idea de que nosotros evaluemos los objetos es ¿por qué? Porque yo puedo tener vectores y yo qué puedo almacenar en los vectores, una lista de datos, ¿sí? Si yo tengo un vector, vamos a escribir esto acá, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, decir, voy a almacenar el nombre, apellido, dirección, teléfono, email de 5 personas. Hasta ahora, entonces, ¿qué tengo que hacer para resolver esto? Tengo que tener constante vector nombres, ¿sí o qué? Igual a tal, Mayra, Chris, Judy, ¿sí o qué? Tengo que tener constante un vector de apellidos, que va a ser igual, Giraldo, apellidos en este, Giraldo, Forero, Giraldo Forero, por ejemplo, ¿sí? Tengo que tener un vector de dirección, sería vector de direcciones. Y esto entonces diría, vea, este vive en la calle tal, este vive en la calle tal, y este vive en la calle tal, ¿sí? Teléfonos, bueno, entonces constante, vector, teléfonos, va a ser igual. Este tiene el teléfono tal, esta otra persona tal, y esta otra persona tal, ¿sí? Y así ir almacenando. Email, vamos a terminarlo. Email, igual. El email, este está al @email.com. Este está al @email.com. Y este está al @email.com. ¿Sí ven? Y luego para mostrar esta información, entonces yo qué tendría que hacer? B nombres en la posición 0, con B apellidos en la posición 0, 0, 0, 0, y así digo, Mayra Giraldo vive en la calle tal, el teléfono es este y el email es este. Cristina Forero vive en la calle tal, el teléfono es tal y el email es tal. Judy Giraldo Forero, ta, ta, ta. ¿Sí ven? Entonces, eso se vuelve muy complejo de administrar. Porque yo tener la información de las personas separadas es mucho trabajo para mí, ¿sí? Y tiende de pronto a incurrir en errores. De pronto me llegan índices diferentes y la información cruzada y me llega Mayra con el apellido de Cris, ¿sí?
Aunque son hermanas, pero digamos que se cruza la información, ¿sí? Entonces, la solución a esto son los objetos. Yo puedo tener objetos y a esos objetos agregarle los atributos. ¿Cuáles serán los atributos de ese objeto? Nombre, apellido, dirección, teléfono, email. ¿Sí? ¿Cuál es la estructura de un objeto? Se define como una variable normal. Entonces yo digo, constante. Pongamos persona, ¿sí? Va a ser igual a un objeto. Entonces ya pongo llavecitas. Y el objeto se compone de los atributos y de los valores de los atributos. Entonces, ¿cuáles son los atributos? Esas características del objeto. Nombre, apellido, dirección, teléfono, ta. ¿Y cuáles son los valores? Mayra, Giraldo, calle tal, número y email. Entonces, llave, dos puntos, valor. ¿Cuál es la llave? Entonces yo digo, bueno, la primera es el nombre. ¿Sí? ¿Cuál es el nombre? Mayra. El nombre es un string. ¿Sí? ¿Cuál es el apellido? Giraldo. ¿Sí? ¿Cuál es la dirección? Dos puntos. Calle tal. ¿Cuál es el teléfono? Oh, Dios, no le di guardar. Pausa. Así. Teléfono tal. Email. Y ya esto es más fácil a tener 5 vectores para poder guardar esta información. Entonces yo qué digo, vea, esta persona, bueno, es persona 1, ¿sí? Para la persona 2, pues hago lo mismo, pero entonces ya cambio los valores. Entonces, Cris, vive en la talla, ¿sí? No lo va a cambiar porque da igual. Para la persona 3, hago lo mismo. Vamos a escribirlos porque los necesitamos.
Sí, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Ok. Yo Vamos, ya. los voy a pasar en el chat para que los escribas. Persona uno y persona- Los vectores no importan, era un ejemplo. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que sucede? Nosotros ya tenemos valores compuestos, que son la persona, tiene nombre, apellido, dirección, teléfono, email. Estos se llaman atributos de un objeto. El objeto se llama persona 1, es como una variable, ¿sí? ¿Y dónde quedan los métodos? Ah, pues nosotros también podemos poner métodos a los objetos. ¿De qué manera? Por ejemplo, acá yo puedo armar el nombre completo de la persona, ¿sí? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, nombre completo. Va a ser una función, ¿sí? Y esto me va a retornar this.nombre más this.apellido, por ejemplo. ¿Y qué es esto de this? ¿Sí? This es en JavaScript algo que se llama el scope, el alcance de la función en este punto, ¿sí? Entonces, es el alcance de las funciones o variables que tenemos, ¿sí? Entonces, this en este momento, ¿a qué se está refiriendo? A este, ¿sí? ¿Quién es este? El objeto, ¿sí? Entonces, por eso yo digo this.nombre, porque quiero acceder al valor nombre de la persona 1. Entonces, la persona 1 tiene un método que dice nombre completo. Esto es como dijéramos, trotar, correr, ta. Si nos ponemos a ver, de pronto si estuviésemos programando un robot, las funciones serían más parecido a lo que podríamos hacer en la vida real. Sí, abrir los ojos, cerrar los ojos, no sé, mover la nariz, aunque no la podemos mover. Sí. Hablar. Entonces, los métodos fueran más parecidos a la vida real. Ah, que es que son los objetos personas. No, nosotros podemos tener diferentes objetos. ¿De qué depende? De que nosotros veamos que esa información necesita ser estructurada de tal manera. Por ejemplo, tenemos el alquiler de los autos. ¿Cuál sería el objeto allí? Que da pie a que salgan características y métodos de él. ¿Qué piensan en la landing de autos que hicimos? Por ejemplo, podría ser cuántos días se va a alquilar. Pero ¿cuál es el objeto? ¿Cuántos días se va a alquilar? Los autos. Los autos. Los autos, porque los autos que tienen número de puertas, que tiene un color, que tiene una marca, que no sé qué, ¿sí? No todos los objetos tienen que tener métodos, pero puede, por ejemplo, yo en un objeto de auto puedo tener, no sé, hacer mantenimiento, si quiero, ¿sí? Pero digamos que lo que pasa es que como estamos programando, damos un ejemplo con la vida real, pero debemos llevarlo a las acciones que tenemos propiamente en el ejercicio del código, ¿sí? Entonces, la idea es que comprendamos que existe otra estructura, aparte de vectores, que se llama objetos.
que estos objetos se componen de llave y de valor. ¿Cuál es la llave? Las que tenemos antes de los dos puntos, ¿sí? ¿Cuál es el valor? El que tenemos después de los dos puntos. Estos valores que hay después de los dos puntos pueden ser datos primitivos o no primitivos, o sea, pueden ser igual vectores, pueden ser funciones o pueden ser igual objetos, ¿sí? Por ejemplo, acá este nombre completo es una función, pero yo puedo decir hobbies, ¿sí? Y puede ser un vector que diga, no sé, le gusta caminar, correr, saltar y lo que sea, ¿sí? Y jugar videojuegos y lo que sea, ¿sí? Una lista de hobbies. Yo puedo tener, por ejemplo, padres, ¿sí? Padres. ¿Quiénes son los padres de esta persona? Entonces puedo poner acá otro objeto y decir, vea, eh, mother, ¿sí? Y la mamá tiene un nombre que es tal, ¿sí? Y un apellido que es tal, ¿sí? Siempre va separado por coma, por coma. Cada ítem va separado por coma. Este padres es un objeto que tiene a mother y tiene a father, ¿sí? Entonces sigo separando por coma. Y miren que así esto se va volviendo grande y se va volviendo algo complejo, ¿sí? Pero en el fondo es sencillo. Yo tengo información que puedo ir anidando y tengo como esa información encapsulada en un solo elemento. Entonces yo ya no me tengo que salir a buscar en el vector de nombres, voy a traer el nombre, ya lo tengo, ¿sí? Y no tengo que hacer un ciclo para ir a recorrer que cuál será el apellido, que cuál será la dirección. Ya no tengo que hacer eso. Simplemente tengo un objeto que tiene toda la información que yo necesito de ese objeto. ¿Sí me hago entender? Pues a nivel Sí. teórico, ¿sí? Ahora, como los vectores, pues nosotros podemos hacer operaciones con esos objetos. ¿Qué operaciones nosotros podemos hacer con los vectores? Podemos ingresarles información, podemos sacar información de una de las posiciones, ¿sí? Podemos modificar esa información. Lo mismo lo hacemos con los objetos. Entonces, les voy a copiar este persona 1 para que lo control C al chat para que si no lo han completado, lo complete. ¿Sí? Persona 1. Lo reemplazan allá. Y vamos a jugar con este un poquitico. Persona 1. Entonces yo voy a decir console.log. Voy a imprimir de entrada persona 1. ¿Sí? Les voy a ejecutar acá. Esto se llama Object JS. Bien. Dale enter, mi amor, y pones console log persona 1. ¿Sí? Y en el fondo, pues vemos que nos imprime todo el objeto. Lo que pasa es que acá nos lo da como formateadito. Lo voy a imprimir nuevamente para que sea más completo. ¿Sí? Miren que aquí ya nos dice nombre, apellido, dirección, teléfono. El nombre completo nos dice es una función. ¿Sí? Se llama nombre completo porque así se llama el atributo. ¿Sí? Los hobbies es un vector. Los padres ve, esto lo dice en inglés y esto en español. Bueno, fathers. Es otro objeto que tiene en el atributo 1 un nuevo objeto y en el atributo 2 otro objeto, ¿sí? Y así nos vamos yendo.
¿La imprimió? Guarde y ejecute. Ahora, ¿cómo accedo yo al atributo nombre? ¿Sí? Entonces, tengo dos formas, con punto o con corchetes. Recuerden que yo les mandé un artículo donde hablaba de este tema. Si no lo han visto, es bueno que lo vean porque es muy completico, ¿sí? Entonces, puedo decirle a persona punto nombre. Y si ejecuto, debería imprimirme solo el atributo nombre de esa persona, Mayra. Sí. Persona punto nombre. Sí. Pero baja el comentario. Hola. Con punto. Sí. Entonces, ¿cómo lo hago? Objeto, punto, atributo. ¿Sí? Ahora, puedo también hacerlo como si fuese un vector. Entonces, en vez de punto, yo puedo usar corchetes. Y acá, entonces pongo el atributo, pero como el atributo es un string, entonces yo ya lo pongo en string. ¿Sí? Persona 1, diríamos como en la posición nombre. ¿Sí? Porque aquí ya yo no tengo índice, yo no tengo 0, 1, 2, no, yo tengo llave y valor. Eso se le llama llave y al valor que hay al frente se le llama valor, ¿sí? Entonces voy a acceder a la llave nombre de persona 1. Entonces puedo accederlo también con corchetes. Entonces diría objeto punto atributo entre corchetes. Listo. Puedo asignarle un valor diferente. Sí. Ah, es que Mayra es Mayra Alejandra. Entonces hay que cuadrarlo. Bueno, entonces yo puedo decir modificar valor de atributo. Lo puedo hacer con punto y lo puedo hacer con corchete. Simplemente tengo que asignar. ¿De qué manera? Yo puedo decir aquí, antes de imprimirlo, ¿sí? Puedo decir, vea, persona 1, punto, nombre va a ser igual a Mayra Alejandra, ¿sí? Si yo lo pruebo, entonces, ¿qué me imprime? Mayra Alejandra, ¿sí? Porque ya el objeto se inicializó con Mayra, pero lo modifiqué a Mayra Alejandra. Entonces ya en el nombre está el valor Mayra Alejandra, ¿sí? Objeto, punto. Atributo va a ser igual a valor, ¿sí? Ahora, puedo igual modificar el valor del atributo con corchete, exactamente lo mismo. Cojo. En vez de usar puntos, simplemente uso corchetes y lo asigno. Entonces pongamos, vea, persona en la posición apellido, pero esto es un string.
es igual a Giraldo Forero, ¿sí? Inicialmente dice Giraldo, ahora va a decir Giraldo Forero. Y voy a imprimirme persona en la posición nombre y persona 1 punto apellido. Para que veamos que podemos trabajar las diferentes formas. ¿Cuál es la forma más común? Con el punto. Ya esta manera es cuando a veces necesitamos hacerlo dinámico, entonces utilizamos la estructura con los corchetes. Si yo ejecuto, tengo Mayra Alejandra Giraldo Forero. ¿De dónde Mayra Alejandra? Del nombre. Giraldo Forero, del apellido. Puedo agregar nuevos atributos. ¿Cómo? Igual, con punto o con corchete, ¿sí? Hagámoslo primero con punto. Entonces, para agregar un nuevo atributo, lo voy a poner debajo de este cónsul, yo puedo decir, va, persona 1, punto, pongámoslo en booleano, es trabajador, lo voy a poner, ¿sí? Es igual a true. Entonces, es lo mismo que yo lo asigne, si ya existe, lo reemplaza, si no, lo crea. Y voy a imprimir abajo todo el elemento, console.log, persona 1. Listo. Si ustedes ven cuando lo imprimo todo, entonces me dice, nombre, Mayra Alejandra, apellido Giraldo Forero, por acá me dije, es trabajador, true, ¿sí? Y acá no lo tenemos, pero como ya se lo agregamos, entonces él nos lo muestra. Y lo mismo podemos hacerlo con corchetes. Acá decimos OBJ, es este igual. Si se lo aprenden con punto, está bien, ¿sí? Hay que tener en cuenta que lo pueda hacer con corchetes en algún momento de la vida. Pero si yo empiezo a trabajar objetos todo con punto, le voy a crear un elemento, punto. Le voy a modificar con punto, ¿sí? Está bien. Ahora yo puedo eliminar un atributo. ¿Cómo eliminamos un atributo en un vector? Con delete. Con delete. Acá también, ¿sí? Entonces yo puedo decir, vea, delete persona 1 punto y le voy a eliminar el email, ¿sí?
Entonces esto sería delete objeto punto atributo. Entonces acá vamos a imprimirlo, lo estoy imprimiendo al final. Entonces si yo lo imprimo, esto debe llegar sin email. Nombre, apellido, dirección, teléfono. Sí, miren que no tiene el email. Por último, entonces, ¿qué pasa si yo tengo entonces muchas personas? Digamos, esta es la lista, yo le puse persona 1, pero puede ser la lista de los usuarios de mi sitio. Puede ser una lista de productos, puede ser una lista de carros para alquilar. Entonces son muchos carros que tienen muchas marcas, que tienen muchas cosas, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Tengo un vector de objetos. Entonces yo puedo decir, vea, constante, usuarios, va a ser igual a un vector de un objeto por aquí, un objeto por aquí, un objeto por acá. ¿Sí ven? Y el usuario que tiene, ve, el ID del usuario es 1. El email es tal, ¿sí? El password es tal. Y así tengo un vector de objetos. Si yo hago un for de esto, entonces puedo recorrer el elemento. En cada uno de estos elementos voy a tener un usuario. Entonces esto sería un vector de objetos. Listo, entonces, ¿sobre esto tienen alguna duda? Pues apenas estamos empezando este tema. Vamos a hacer ejercicios. Les voy a poner unos ejercicios para que ustedes definan algunos objetos, ¿sí? O algunos vectores. Es la misma estructura. Sí, yo les digo, hey, creen un vector de frutas con al menos 3 atributos. Entonces ustedes piensan, ay, la fruta que tiene color, forma, sabor, no. Color, forma y no sé. Sí, sabor. Sí, sí, es ácida, dulce. Bueno, listo, sabor. Entonces, ustedes llegan y crean un objeto constante fruta 1 va a ser igual a color amarillo, nombre fresa, no sé qué, ta. ¿Sí? Si yo digo, creen un vector de frutas, entonces crean un vector y le ponen igual las frutas, repiten los atributos y le cambian los valores, como para que vayamos asociándonos. ¿Sí? Entonces, por ahora, esto es todo. Nos vemos el jueves a las 8 de la noche. Y muchas gracias a todos. Bien por los ejercicios de hoy, me parece que están avanzando. Entonces sigamos así, no bajemos la guardia porque este tema es la base para poder programar bien web. ¿Sí? Entonces nos vemos el jueves. Dios los bendiga. Hasta mañana. Bueno, Igual a muchas ustedes, gracias. gracias. Buenas noches. Gracias. Feliz Chao, noche. Chao. chao.